Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación que tenemos en ADIPA. El día de hoy estamos con María José Berrios, terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial y que tiene un postítulo en actualización del trastorno de espectro autista en la Universidad de Chile. También hoy día estamos con Constanza Bravo, psicóloga clínica y magíster en psicoterapia cognitiva por racionalista. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, gracias. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta, ya como para entrar en el tema. ¿Qué es la conducta alimentaria y por qué es importante en el desarrollo de los niños y las niñas? Ya, súper. Entonces, la conducta alimentaria tiene que ver con todo lo relacionado con la ingesta de alimentos, la conducta al momento de comer, ya las acciones y todo lo que se despliega en ese contexto relacionado con la alimentación, ¿ya? Algunas personas piensan que solo tiene que ver con la ingesta de comer, pero lo que vamos a ir viendo en este curso es todo el contexto y todo lo que rodea el contexto alimentario más bien, ¿ya? Y también sus implicancias en el desarrollo infantil y en las trayectorias evolutivas hacia la adultez. Ya. Bueno, con Constanza quisimos hacer en el fondo este curso pensando en tratar de introducir a todos los participantes en lo que tiene que ver la importancia de la integración sensorial, la mirada vincular también en relación a la conducta alimentaria, ¿ya? Y en el fondo permitir a los profesionales, a los padres, a todos quienes estén interesados, comprender esta conducta alimentaria de una manera más global, ¿ya? Y comprendiendo las implicancias que esto puede ir teniendo a futuro. Y lo más importante en el fondo también entregar las estrategias para poder prevenir las posibles dificultades que se puedan manifestar. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, de los hábitos alimenticios saludables que pueden tener los niños, ¿cómo estos, al existir o no, pueden influir a futuro cuando ya los niños pasan a ser adolescentes y adultos? Los hábitos saludables o no siempre van a generar, como estamos hablando de conducta alimentaria, de una relación con la alimentación, ¿ya? Entonces allí María José eso me lo ha enseñado muy bien, que el niño coma lo que mejor coma, ¿sí? Entonces acá más bien el curso no está destinado solo a hablar de hábitos saludables y no, sino que también de la relación que se establece, del contexto y por sobre todo de la relación que se establece entre el cuidador y la conducta alimentaria, la relación con los alimentos. Entonces vamos a ver aquí que el niño puede tener hábitos muy saludables de alimentación, pero el contexto tal vez no está siendo el más adecuado, ¿cierto? O el contexto relacionado con el cuidador tal vez no está siendo el más saludable. Entonces vamos a entender este curso no solo como la conducta de alimentación relacionada con hábitos saludables, sino con todo este otro contexto, ¿sí? Exacto, porque también en el fondo queremos abordar un poco lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños y conductas que pueden ser esperables, ¿ya? Porque muchas veces los papás podemos caer en errores que son, por ejemplo, pensar por qué mi hijo no quiere comer un tipo de verdura o un tipo de fruta, o por qué en el fondo no quiere probar. Y existen etapas del desarrollo que son esperables en los niños, ¿ya? Como por ejemplo la neofobia infantil, ¿ya? Que existen etapas del desarrollo en donde efectivamente los niños tienden a rechazar algunos tipos de alimentos y eso no siempre genera en el fondo un patrón patológico, ¿ya? Un trastorno propiamente tal. Hay muchas cosas que son parte del desarrollo, entonces también eso es importante comprender, ¿ya? Que hay etapas evolutivas esperables en los niños, ¿ya? Pero sin duda, de todas maneras, en el fondo es importante siempre entender la alimentación saludable, obviamente. Claro, y lo que hablaban recién del papel que tiene la mamá o el cuidador principal, ¿cómo influye en la conducta alimentaria el rol de ellos?
Ya, este es un tema que igual lo vamos a abordar y que tiene que ver con algunos indicadores que se dan de generar un contexto alimentario más bien vinculado hacia lo respetuoso, hacia lo tranquilo, ¿cierto? A invitar a la conducta alimentaria, o bien otros contextos que genera el cuidador muchas veces sin querer, por desconocimiento, ¿cierto? Y que tienen que ver con un contexto más de estrés y que no va a preparar ese organismo para la conducta relacionada con la alimentación, para el disfrute, para lo placentero, sino más bien para la huida, para el escape, ¿cierto? Ese cerebrito se va a llenar de cortisol en ese momento y no va a estar preparado para comer y para todo lo relacionado con ese contexto. Entonces ahí el cuidador tiene un rol muy fundamental y que tiene que ver con propiciar estos espacios de alimentación que generen este contexto favorable, amoroso, respetuoso, ¿cierto? Y que no solo tiene que ver con la alimentación, sino también cómo se va formando la identidad de ese niño, adolescente, ¿cierto? Hasta que ya es un adulto relacionado con la conducta alimentaria, ¿no? Cómo la alimentación puede llegar a ser un tema en la adolescencia o en la adultez relacionada con estos momentos anteriores, o bien la conducta alimentaria nunca fue tema para ese adulto, ¿cierto? Entonces, es por eso que el rol del cuidador en la alimentación tiene un papel fundamental a la hora de no solo definir cómo va a ser la alimentación de ese niño pequeño, sino también cómo va a ser cuando este adolescente ya comienza a formar su identidad, cómo va a ser eso en relación al tema alimentario. Y en ese sentido, ¿cuáles serían como los hábitos ideales que tendría que tener un niño o una niña? Quizás no solamente, como ustedes dicen, en lo que consume, en qué tipo de alimentos son, sino que en todo el contexto que lo rodea. Ahí, en ese sentido, más que hábitos, en el fondo es ir comprendiendo y siendo pacientes en relación a las elecciones que van teniendo los niños también. ¿Ya? Ir siendo en el fondo un observador y un facilitador de este proceso, ¿ya? Porque muchas veces están como estas estructuras que tienen los padres, que tienes que terminar de comer, o cómetelo todo, o come lo que yo te digo. Y en el fondo lo que queremos hacer nosotras también es invitar y a tener un espacio un poco más abierto, un poco más permeable, a también considerar las necesidades del niño, las elecciones del niño y las características de este también, ¿ya? Y es ahí donde entra un poco el procesamiento sensorial de cada persona, en el fondo de cada niño, ya que existe la posibilidad de que haya niños que pudieran ser un poco más selectivos por las características sensoriales de los alimentos, ¿ya? Entonces también es un poco enseñar y acompañar a los padres a comprender que existen otras vías en el fondo para poder incentivar al niño en el proceso de alimentación, ¿ya? Porque no solo esto significa llegar y dar, entregar o meter comida, sino que es en el fondo invitar a que haya una armonía en relación al proceso de alimentación propiamente tal, a la hora de comida, que las horas de comida no se vuelvan algo estresante, sino que sea una invitación a un momento placentero, ¿ya? Pero comprendiendo que muchas veces hay niños que hay alimentos que no los procesan de la misma manera, ¿ya? Claro, y cuando hablas de sensoriales, ¿quieres decir o sea, te refieres como a los gustos, a los olores, a esos aspectos de las comidas? O sea, que si una comida no le aparece, o sea, un niño encuentra que no huele bien una comida, la va a rechazar. Y hay que aceptar entonces ese comportamiento. Lo que pasa es que muchas veces las dificultades alimentarias, sobre todo en la primera infancia, hay veces en que se contraponen con alguna dificultad de procesamiento sensorial, ¿ya? En otros casos no, pero muchas veces esta mirada te permite ser un poco más pausado en saber cómo ir presentando las cosas, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea de nosotras es presentar esta mirada desde lo sensorial y lo vincular es para tener más estrategias de saber que si por ejemplo un niño la primera vez que tú le presentas un alimento llega y lo rechaza o llega y lo lanza, no es que no lo quiera, muchas veces quizás lo vas a presentar más.
hay que considerar la etapa del desarrollo del niño también, ¿ya? Y eso no significa que a lo mejor el niño no quiera comer el alimento, sino que lo tienes que volver a presentarlo de otra forma, quizás comerlo tú antes de llegar y presentarlo al niño, ¿ya? Entonces, lo importante es como tener estas consideraciones, porque finalmente existen etapas del desarrollo, por ejemplo, los 2 años, donde empieza a ser un poco más difícil, porque el niño ya tiene más repertorio cognitivo en donde poder, por ejemplo, clasificar las cosas, decir esto es verde, esto no me gusta, o esto es viscoso, y claramente el niño puede rechazarlo, pero no necesariamente porque no quiera comer nunca más ese alimento, sino que tenemos que tener como en consideración su etapa del desarrollo, que quizás el niño sí puede ser un poco más sensible a ciertos estímulos, y eso también es importante. Y junto con esto, en el fondo, tener la capacidad mentalizadora como padre de poder comprender que a lo mejor no es el mejor momento para presentar ese alimento, o quizás un nuevo alimento también, que muchas veces como padres se nos olvida entender que a lo mejor hay momentos en que no le puedo presentar un nuevo alimento al niño porque está cansado, tiene sueño y no es la mejor oportunidad. Entonces, en el fondo es un poco la invitación a ser un poco más observador de ese tipo de cosas, ¿ya? Claro, entonces, en ese sentido sí que las emociones de los niños sí que tienen una relevancia importante a la hora de ingerir alimentos. Entonces, ¿cómo influyen las emociones, ¿no es cierto?, todos los procesos internos de los niños al momento de comer? Bien, entonces al momento de comer, dependiendo de este contexto que les decía María José, ¿verdad?, que tiene que ver con este contexto mentalizador respecto de las necesidades del niño, no solo va a poner en juego el niño sus propias emociones, sino que esas también van a estar en constante interdependencia con la de sus cuidadores, con la de la persona que tiene al ladito en ese momento de comer. Entonces, nuevamente, no es solo la conducta alimentaria viendo como solo ingerir alimentos, ¿no?, sino ese contexto también que se va dando en la relación con el cuidador. Y ahí las emociones del niño, ¿cierto?, van a jugar también un rol fundamental, porque eso va en el fondo ser determinante para su relación que va a tener en su trayectoria vital con la comida, ¿cierto? Evidentemente, si eso pasó solo una vez o un par de veces que el contexto alimentario no fue el más saludable o el más armónico, perfecto, en todo el mundo pasa, ¿cierto? Pero cuando eso se transforma en un patrón vincular, ¿cierto?, y que se acompaña no solo del contexto alimentario, sino de otros momentos estresores, ya entonces ahí vamos a estar hablando en trayectorias evolutivas mucho más complejas, ¿cierto?, que se van a acercar o que pudieran también acercarse hacia la psicopatología, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las emociones en ese contexto alimentario van a jugar un papel fundamental en cómo ese niño va a ir construyendo su relación con la comida y también consigo mismo, ¿cierto? Papás o el cuidador está o no disponible en ese momento, y también lo que decía María José es súper importante y que lo vamos a ver en el curso, que tiene que ver con la mentalización del cuidador al momento de comer, ¿cierto? Es un pequeño monstruo que no come nada, es un niño muy ordenadito que hace todo bien y se come todo, y cómo detrás de esa mentalización va también una definición respecto del sí mismo de ese niño, ¿no? Y que es la definición del adulto hacia el niño, pero que finalmente es la propia imagen del niño. O sea, la imagen del niño no se construye por sí sola, se construye en base a las expectativas y a las percepciones que los adultos vamos poniendo en ellos, ¿no? Entonces, por eso es que es sumamente importante el contexto alimentario, ¿cierto? Y las mentalizaciones que realizamos los adultos respecto de ese contexto y respecto del niño. Un niño bueno, un niño malo, un niño bueno que se come todo, un niño malo que no comió nada, por ejemplo, y cómo eso podemos ir flexibilizándolo y acomodándolo también a las necesidades, a esto que decía María José, ¿no?, a las preferencias de ciertos alimentos, hacia además hay temas sensoriales involucrados, ¿cierto? Y cómo teniendo todo eso en la mesa,
podemos generar un contexto alimentario mucho más armónico, que no me va a asegurar que ese niño no desarrolle psicopatología, pero que puede generar un contexto mucho más armónico y por supuesto una mayor tendencia hacia un patrón vincular más saludable, ¿cierto? Con mayor capacidad de afrontamiento si es que llegara a desarrollarse un cuadro de psicopatología más adelante, por ejemplo. Claro, creo que en el temario salía como el término de red flags respecto al desarrollo infantil. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles serían ejemplos, por ejemplo, de esas banderas rojas? Eso principalmente para poder en el fondo determinar si existe un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo en la primera infancia, como estos signos de alarma, es por ejemplo ver si es que efectivamente la restricción alimenticia está determinada por grupos de alimentos. Por ejemplo, el niño comienza a rechazar un número de, por ejemplo, carbohidratos o proteína, empieza a dejar de consumir, el niño tiene una dificultad, por ejemplo, en el desarrollo. Siempre es importante ver que cada niño vaya teniendo un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con el peso y con la talla. Si es que no existe ese desarrollo exponencial, eso también es un signo de alerta. Si los niños, por ejemplo, están presentando, que eso también son signos importantes de considerar, algún tipo de alergia alimentaria o de rechazo, problemas de reflujo, vómitos, y desde el contexto un poco más emocional, arcadas o momentos demasiado fuertes o irritables para el niño, es donde ya tenemos que en el fondo empezar a poner el ojo con un poco más de cuidado. Esos son como las principales en el fondo red flags que tenemos que tener en consideración. Claro, ¿y cuáles son los trastornos de conducta alimenticia o alimentaria que son como abordables desde la salud que pueden experimentar los niños o niñas? Bueno, cuando son pequeñitos, principalmente está la neofobia, que los niños empiezan a tener un rechazo que no se configura como una patología, es algo esperable dentro del desarrollo, pero finalmente la presentación de los nuevos alimentos, los niños tienden a rechazarlo, ¿ya? Y eso es generalmente esperable como a los 2 años. Eso se configura. La selectividad también, porque finalmente cuando el niño empieza a tener un mayor desarrollo cognitivo, también es capaz de empezar a clasificar en relación a las formas, a los colores, y eso también es esperable dentro del desarrollo. Y otra cosa importante, que finalmente existe una diferencia en la ingesta de alimentos por una necesidad en el fondo calórica, que es esperable en los niños también. Dentro del primer año de vida, la mayoría de los niños en el fondo están muchas veces incluso doblando su peso entre un mes y otro, lo cual empieza a cambiar metabólicamente desde el año en adelante. Ya los niños no empiezan a subir tanto de peso, por lo tanto la ingesta calórica que requieren es menor también. Pero es algo que muchas veces los papás olvidan y se asustan, no es un motivo de consulta de que dejan de comer la cantidad que estaban comiendo en unos meses anteriores. Pero finalmente la ingesta calórica es distinta para el requerimiento en crecimiento de un bebé de 9 meses a un niño de 1 año y medio. Sí. No, es que a eso quería agregar que cuando ya estamos en la adolescencia, ¿cierto? Antes es muy poco probable, ¿ya? Que hablemos de trastornos de la conducta alimentaria como los típicos, ¿no? Anorexia, bulimia, trastorno por atracón y los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, ¿ya? Principalmente no se habla de eso antes de la adolescencia porque no tienen el desarrollo cognitivo que requiere las principales áreas que se ven afectadas en los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia, ¿ya? Como la preocupación por la imagen, la sobrepreocupación por el peso, etc. Ya necesita un componente cognitivo mucho más maduro que no está antes de la adolescencia. Y si bien es cierto, estos trastornos no los vamos a ver en específico en el curso, sí vamos a trazar ciertas líneas como evolutivas, entendiendo qué perfil más o menos de niños o qué patrones se dan para poder llegar, por ejemplo, a desencadenar un cuadro como esos, ¿ya?
vamos a poder ver estos perfiles como emocionales que van ayudando a que se desencadene uno de estos cuadros cuando, por ejemplo, no tenía que ver con una dificultad en la integración sensorial, sino que tenía que ver más con los patrones vinculares, los patrones emocionales, y van generando estas trayectorias más psicopatológicas. ¿Ya? Esas distinciones y esas estrategias de abordaje igual las vamos a ver ahí en el curso, ¿ya? Pero no propiamente tal estos trastornos, ¿ya? Ya, bueno, muchas gracias por la entrevista. Obviamente esto es un tema súper relevante, teniendo en cuenta que los niños están en un proceso de formación y todo lo que absorben y aprenden cuando son niños les va a repercutir a lo largo de toda su vida. Entonces es un tema que es súper importante que lo manejen distintos tipos de profesionales. Entonces les quiero agradecer por este espacio de conversación y muchas gracias. No, gracias a ti, te pasaste. Muchas gracias por la invitación.